Muy buenas noches, doctor Jorge Cabrera. Nuestro trabajo es acerca de una estrategia didáctica para la enseñanza de la lengua y la literatura. Nuestro grupo está integrado por Ocaña García Nelly Mercedes, Holguín Velasco, Cintia Girle. A continuación, vamos a presentar nuestro trabajo. Estrategia didáctica para la enseñanza de la lengua y la literatura. Objetivo: identificar estrategias para el desarrollo de la lectura y escritura mediante el análisis de un texto narrativo ecuatoriano para fortalecer las destrezas lectoescritura en los estudiantes de 10º año de educación general básica. Literatura ecuatoriana. Título: La piedra encantada de Jalupana. Autora: Gabriela Eldred. Tipología textual: cuento narrativo. Planificación microcurricular. Datos informativos. Docente: Cintia Holguín, Nelly Ocaña. Asignatura Lengua y Literatura, 10º año de Educación General Básica. Objetivo de la unidad de aprendizaje: realizar interpretaciones personales en función de los elementos que ofrecen los textos literarios y destacar las características de género al que pertenecen para iniciar la comprensión crítica, valorativa de la literatura. Relación entre componentes curriculares. Conceptos esenciales: lectura, prelectura, lectura, poslectura. Destrezas con criterios de desempeño. Indagar y explicar los aportes de la cultura escrita al desarrollo histórico, social y cultural de la humanidad. Actividades de aprendizaje, estrategias metodológicas. La piedra encantada de Jalupana. Tipología textual, cuento narrativo. Prelectura, basadas en la contextualización, anticipación. ¿Qué es una piedra? ¿Ha escuchado alguna vez de alguna piedra encantada? Escriba una pregunta que le gustaría que en el texto que se va a leer pudiera responder, basada en la información que ofrece el texto. Previsión. Escribir el título en la pizarra. El docente lee el título, luego realiza las siguientes preguntas. ¿De qué considera usted que se trata el texto a partir de su título? ¿Qué personaje usted imagina que va a estar en la lectura? Lectura. Lectura exegética, comprensiva, referencial e inferencial. Lectura en voz alta con fluidez y expresividad por parte de los estudiantes. Subrayar las palabras que no conozcan su significado. Subrayar las ideas principales y secundarias. Lectura comprensiva. ¿Por qué se llama piedra de la yumba? ¿Qué buscaban los dos hombres de la piedra? ¿Qué situación se daba cuando golpeaba la piedra de la yumba? ¿Por qué huyeron los picapedreros? ¿A dónde se dirigieron los picapedreros cuando se calmó la tormenta? Postlectura. Dramatización de la lectura siguiendo el mismo texto de la historia. Cite 5 ideas principales de la lectura y cambie una parte de la historia que usted considere. Escritura, preescritura, escritura, posescritura. Los estudiantes deben escribir un cuento de fantasía que se da en una laguna, donde el escritor es el personaje principal del texto. Preescritura. Torbellino de ideas, mapa conceptual. Escritura. Primer borrador. Las oraciones estén bien estructuradas. Segundo borrador. Estructura del cuento. Tercer borrador. Desarrollo de los personajes. Cuarto borrador. Creatividad del cuento. Quinto borrador. Ortografía. Uso de la S. Recursos. Tenemos recursos humanos, docente, estudiantes.
Recursos materiales, texto de lengua y literatura de 10º año de educación general básica, hojas, cuaderno, material de escritorio, tips. Indicador de evaluación. Explica el origen, el desarrollo y la influencia de la escritura en distintos momentos históricos, regiones y culturas del mundo, y valora la diversidad expresada en sus textos representativos. Técnicas e instrumentos de evaluación. Se va a aplicar 2 rúbricas, una rúbrica para la dramatización y dentro de lo que es lectura, y otra rúbrica para la escritura, que es la escritura del cuento. Rúbrica para la dramatización. Aspectos a evaluar: vestuario, seguridad de diálogo, creatividad en su presentación, expresión corporal, el mensaje tiene relación con la temática estudiada. Componentes sobresalientes, 4 puntos. Componentes avanzados, 3 puntos. Componentes intermedios, 2 puntos. Componentes básicos, 1 punto. Rúbrica para el cuento. Los criterios que se va a evaluar para la rúbrica del cuento es organización, contenido, desarrollo de los personajes, creatividad y ortografía. La escala valorativa es la siguiente: excelente 4, bueno 3, suficiente 2, insuficiente 1. La piedra encantada del Jalupana. Entre peñascos y enramadas baja cantando el Jalupana. Besa los prados y los sembradíos que rodean la pintoresca población de Tambillo, al sur de Quito. El camino, generalmente desierto, se encuentra esta mañana alborotada por las voces de un grupo de niños. «Ya llegamos al río, ya llegamos», gritan los pequeños. En efecto, el sonido cantarino del arroyo recibe a los excursionistas. El lugar es misterioso y abandonado. De vez en cuando, la soledad es interrumpida por alguna mujer que baja a lavar, o por el trinar de las aves que hacen sus sonidos entre el follaje. En la margen izquierda del río se puede ver una piedra inmensa, cuya mayor parte se halla unida en la suave tierra de la orilla, que ha ido abriéndose para recibir a la gran roca, la piedra encantada, la piedra de la yumba. Gritan los muchachos mientras ágilmente trepan a esta. La roca es familiar para ellos, pues siempre vienen a este lugar, atraídos por el ambiente de aventura que allí reina. Pero veamos por qué se llama la piedra encantada. Cuenta la leyenda que 2 picapedreros que labraban y explotaban la cantera cercana al río, no contentos con picar las piedras relativamente pequeñas que de ellas salían, pusieron sus ojos en la piedra de la yumba, llamada así. En uno de sus lados se podía ver claramente las toscas facciones de un rostro indígena. Alguien le encontró parecido con una mujer que habitaba cerca del lugar y que, por ser nativa del oriente, era conocido como la yumba. De esta piedra enorme, dijeron los 2 hombres, obtendremos buen número de molones, solo tendremos que golpearla con nuestras barrenas y se partirá fácilmente. Pasado el mediodía, se dirigieron hacia la orilla del Jalupana. Ya en el sitio empezaron el trabajo. Las barrenas golpeaban una y otra vez contra la mole de piedra, pero esta no se partía. Más, oh sorpresa, a cada golpe saltaban chispas de la yumba y crecían por momentos en formas de relámpagos que cruzaban el espacio. Enseguida se desató una terrible granizada, acompañada de rayos y truenos. Los picapedreros huyeron asustados a refugiarse en una cueva cercana. Desde allí,
Veían atemorizados el resplandor de los rayos y oían el bramido furibundo del río, que se precipitaba con rara violencia cauce abajo. En la cercana población de Tambillo y a sus alrededores, los habitantes estaban muy asustados ante la furia de la inesperada tormenta, pues a más de tener una fuerza pocas veces vista, ocurría en verano. Cuando la tempestad calmó, los picapedreros temerosos e intrigados se dirigieron apresuradamente a sus casas, contaron lo que les había sucedido y pronto, en toda la comarca, se sabía que en la orilla del Jalupana había una piedra encantada. Cuando alguien intentaba dividirla, se producían terribles tormentas aún en verano. La leyenda se ha ido perdiendo con el pasar del tiempo, pero hasta ahora se puede ver a orillas del Jalupana la gran mole rocosa llamas por el pueblo, la piedra encantada, que nadie se atreve a despedazar. Con esto damos culminada lo que es nuestra participación. Muchísimas gracias.